Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver hoy la clase número 2 de la unidad número 3 de la materia Análisis de Información. En esta clase nosotros vamos a utilizar Microsoft Academic, un buscador conocido también como base de datos de segunda generación, para buscar fuentes documentarias digitales. Este buscador tiene muchas bondades porque les va a permitir a ustedes realizar como una especie de marco teórico, estado del arte, de sus trabajos investigativos, ¿no? Vamos a ver que el objetivo de la clase justamente es recuperar diferentes documentos que den soporte a la investigación científica utilizando Microsoft Academic. Por tanto, en el contenido de la clase está previsto la caracterización e importancia que tiene este buscador para la investigación científica, las búsquedas en este buscador, trabajando con principales autores, revistas, instituciones y conferencias sobre un tema determinado en las ciencias de la información. Vamos a ver que para hablar de Microsoft Academic, nosotros podemos decir que este buscador o base de datos de segunda generación permite realizar la recuperación de la información por temas, por autores, por revistas, por instituciones, por publicaciones, conferencias y permite el uso de filtros para precisar la búsqueda. Esto es un buen referente, puesto que cuando nosotros tenemos interés en escribir la parte teórica de una investigación y específicamente no tenemos acceso a bases de datos de primer nivel o de mayor visibilidad, como es el caso de Scopus, tenemos que andar buscando, investigando de diversas formas cuáles son los autores principales de un tema de investigación. Si yo voy a investigar sobre la alfabetización informacional, yo tengo que saber en el mundo cómo se está tratando el tema, qué es lo último que se ha escrito, cuáles son las revistas principales que tratan el tema, cuáles son los principales autores que lo están abordando, tanto a nivel iberoamericano, como a nivel latinoamericano, como a nivel regional y nacional, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos brinda a nosotros la posibilidad de ver los antecedentes de un tema, lo que nos brinda a nosotros la posibilidad de ver quiénes son los que trabajan un tema, qué publicaciones son las que son visibles en este tema, y justamente Microsoft Academic nos permite hacer eso. Aquí tenemos una interfase, ¿verdad? Así es como se nos presenta, y este es el enlace por el cual ustedes tienen que acceder a este buscador. Fíjense que es así, academic.microsoft, no vaya a ser que les salga una interfaz anterior que se estaba utilizando, que esa no es. Yo les aconsejo que ustedes se registren, porque el registro en esta base de datos, bueno, les da la posibilidad incluso de que ustedes pueden guardar la búsqueda, pueden exportar la búsqueda y tienen mayores posibilidades. Aquí, por ejemplo, cuando nos presenta, puedo acceder por las publicaciones, puedo hacer búsqueda de autores, de temas, de conferencias, de revistas y por instituciones. Aquí está dibujado en el panel derecho todas las posibilidades que nos brinda el buscador, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decidimos trabajar con los temas de actualidad, ¿no? Y usted puede también traducir aquí, si quiere ponerlo en idioma español, en este caso yo lo puse para que lo vieran mejor, o quieren trabajar con su idioma inglés, que también a mí me gusta mucho trabajar en inglés, pero he decidido trabajar con el traductor para que puedan verlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en temas, yo ubiqué un tema, el tema nuestro, ciencias de la información. Vengo acá, después voy a hacer la demostración en el buscador y pongo ciencias de la información. Si trabajo en español, lo pongo en español, y si no, lo pongo en inglés, ¿cierto? Entonces, esto me va a permitir a mí tener aquí, por ejemplo, varias cuestiones relacionadas con la ciencia de la información, incluso ciencia de la documentación, científicos de la información, que serían los profesionales, bibliotecas y resúmenes de ciencia de la información. Hay de todos los temas. Yo quise entrar por el tema macro, que es ciencia de la información. Ustedes pueden buscar su tema en específico acá, ¿no? De eso se trata, porque justamente en el deber que tienen
tienen que hacer uso de este buscador. Uno de los documentos con los cuales tienen que trabajar lo tienen que descargar con este buscador. Entonces, bueno, por aquí brinda métricas también por años, cómo se ha comportado los temas de ciencia de la información. Por ejemplo, fueron más altas las publicaciones en el 15 y 16 y estuvieron estables, bajaron en el 17, en el 18, volvieron a subir en el año 2019, ¿verdad? Podemos ver cómo es la tasa de crecimiento de citas en los últimos 5 años sobre ese tema en particular, algo que es muy interesante también a la hora de trabajar en la parte métrica, ¿no? Vamos a ver también que yo ubiqué aquí el tema del cual trabajo, que es alfabetización informacional, y por ejemplo, aquí me sale alfabetización crítica, habilidades en información, alfabetización transmediática, alfabetización web, introducción de la biblioteca y hace lo mismo, ¿no? Eso sería por tema. Yo quise hacer una búsqueda de prominencia buscando los principales autores del tema que yo trabajo y tengo todos estos. Lo puedo filtrar por todos, por los últimos 10 años, por los últimos 5 años y por el año anterior. O sea, pasado un año. Asimismo, tiene esas posibilidades con los autores más citados en los últimos 5 años, que serían estos que están aquí. Tiene las mismas posibilidades con los 10 primeros autores del tema, las 10 primeras instituciones que trabajan el tema a nivel mundial, las principales 10 revistas que también tratan el tema y las conferencias más importantes en el tema que se trabaja, las 10 primeras. Ustedes fíjense que esto se le llama top 10. Los 10 principales autores, los 10 principales instituciones, las 10 principales revistas y las 10 principales conferencias, eventos mundiales donde se trabaja este tema de la alfabetización informacional. Aquí quise poner otro tema que es recuperación de información, también que tiene que ver con nuestra área. Y por ejemplo, aquí están todos los autores. Aquí está, por ejemplo, las instituciones. Quise ver sobre la Universidad de Stanford, qué cosa es lo que están trabajando, los temas principales. Luego también quise ver en una revista cómo era el comportamiento analítico de la revista. También quise ver los top de revistas en alfabetización informacional, pero en los últimos 10 años, y son los que están aquí, el top de conferencia en los últimos 10 años. Esto, por ejemplo, es una de las revistas, una de las conferencias, disculpen, de las cuales yo quise acceder para ver qué estaban tratando, ¿no? Porque las conferencias también cuando son buenas son muy importantes, acceder a ellas, porque nos permiten ver cómo es que se está moviendo el mundo, se pueden establecer redes académicas, se pueden fortalecer los proyectos nuestros nacionales, justamente con esa visión internacional de otros sitios que tengan mayor experticia en el ámbito de actuación de las ciencias de la información que el ámbito nuestro. Entonces, vamos a ver, antes de llegar al resumen, vamos un momentico a compartir pantalla y esta sería la interfaz de búsqueda, ¿verdad? Aquí en este casillero yo puedo poner el tema directamente, pero acá, en esta barra de acá, yo puedo filtrar el tema, por ejemplo, y puedo decirle que yo lo quiero en inglés, ¿verdad? No quiero trabajar en español. Y aquí, por ejemplo, puedo filtrar ese tema. Y vamos a poner Information Science. Information Science es ciencias de la información, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo digo, mira, este tema, déjame ver, de Information Science, voy a buscar vamos a ver
Ajá. Todo lo de ciencias de la información. Si doy un clic acá, me va a mostrar que en el 2020 ha vuelto, o sea, 2019 ha sido el pico. Aquí estamos en el 20, aún vamos por aquí. 19.625 citas en 344 publicaciones. Año 18, año 19. Fíjense que está mucho más alto, pero claro está que todavía el 2020 no concluye. Yo puedo ver también aquí los autores, cómo se comportan métricamente. Miren qué bonito. Me saca el esquema, esquematizado y todo. Los autores de mayor impacto en la ciencia de la información. Claro que las ciencias de información son muy amplias y ya yo tendría que ver dentro de las ciencias de la información específicamente si trabajaría, por ejemplo, los procesamientos, la archivología, la propia documentación. Tendría que ir un poco especificando lo que voy a ir trabajando. Aquí, por ejemplo, las conferencias más importantes están aquí visualizadas en este mapa. Y vamos a poner que yo quisiera hacer una búsqueda por Information Science. Yo me voy directamente, a ver si me lo permite, acá a las publicaciones. Ya, aquí las tengo. Y yo puedo decir, yo quiero ver las publicaciones que todas las de ciencias de la información, las que tengan que ver con ciencias de la comunicación, de la computación, con la ciencia de datos, con la sociología, con los sistemas de información, con el Google Web, con las bibliotecas, Library Science, con el Internet, con la gestión del conocimiento y con la recuperación de información. Veamos, por ejemplo, esto es un libro, aquí lo dice, y aquí viene directo book, este es un libro. Claro que yo les he pedido a ustedes que la información que ustedes recuperen sean de los últimos 5 años. Ustedes tendrían que venir acá, ¿verdad? Y buscar, por ejemplo, del 2015 al 2020. Y aquí, por ejemplo, hay un libro, Information Geometry and its Application. Habría que ver específicamente qué es lo que quiero. Por tanto, mientras más acotemos el tema, este habla, por ejemplo, de Big Data, este habla de la bibliometría, un análisis basado en número de publicaciones y referencias citadas, y esto es en archivos de bibliotecas. O sea, yo tendría que ir filtrando de acuerdo a mis intereses. Esto es un libro también. Errors in Variable System Identification. Principales errores en las variables y métodos de los sistemas de identificación. Iría buscando sobre lo que más me interesa. Si yo quisiera filtrar por revistas, también pudiera hacerlo. O sea, aquí me saldría ya todo lo que precisamente tiene esa revista Scienceometry, que es una de las revistas más importantes en el campo nuestro de las ciencias de la información, muy específicamente en la parte de métricas. O sea, hay aquí diversos estudios que esto es trabajo que ustedes tendrían que ir realizando. Por ejemplo, aquí me está dando el top de autores, los principales autores en este campo. Vamos a ver si yo quisiera hacer una subbúsqueda acá dentro de las ciencias de la información. De alguna manera,
Vamos a ver aquí qué me dice más. Aquí están las conferencias a las que hacía mención. Aquí están los principales autores que ya vimos, pero pongamos que yo quiero buscar sobre mi tema, Information Literacy, que es alfabetización informacional, ¿verdad? Aquí está. Y yo quiero hacer el filtrado de los últimos 5 años. Yo voy a venir al 2015 y ya parece que tienen hasta el 21. Voy a tomarlo todo para estar bien actualizada, ¿verdad? Entonces quiero ver si yo lo quiero puramente de alfabetización informacional, pongamos que sí. Pero puede haber artículos ligados con la psicología. Yo aquí puedo ir marcando si yo quiero alfabetización informacional que tenga que ver algunas cuestiones con psicología, con pedagogía, con ciencias de la computación, puramente de alfabetización en bibliotecas. Pongamos que yo quiero aquí. A ver, aquí. Information Literacy, Hard Education, Library Science. O sea, yo quiero documentos que me hablen de la alfabetización informacional en la educación superior en bibliotecas académicas, ¿verdad? Que sería una de las cuestiones que yo más trabajo. Y cuando yo hago mi búsqueda en los últimos 5 años, yo voy a tener estos documentos que están acá, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo estos autores dentro del top de autores de acuerdo con la cantidad de publicaciones que tiene cada uno. Tengo, si voy a revisar más por acá, o sea, hay otros autores pero que tienen menos, ¿no? O sea, los primeros son estos que están aquí. Pedro Isaías, Maggie Jefferson, Miguel Baptista Núñez, Petrus Conner, Jasmine Chorin, Nicole Pawlowski, Krista White, Carl Mahan, Eva. Estas son las personas que han escrito, los más citados que han escrito en este periodo de tiempo sobre alfabetización informacional. Las revistas que más han publicado son estas que están aquí. Claro, alfabetización informacional en bibliotecas académicas de universidades o de instituciones de educación superior, porque eso exactamente es lo que yo le he dicho al buscador que yo quiero. Information Literacy, Higher Education, Library Science, ¿verdad? Entonces, aquí están las revistas más importantes, las instituciones también más importantes, ¿no? Y lógicamente yo puedo descargarme el documento, ¿verdad? Aquí me está dando todos los datos del documento, me está diciendo que tiene 9 citas en ese periodo de tiempo. Este no ha sido citado desde el año 19, es un libro. Aquí también a ver qué más podemos ver. Este tiene 10 citas. Aquí las áreas con las que se relaciona. Este se relaciona con el psicoanálisis, con las ciencias políticas, con la pedagogía. Este, por ejemplo, para la búsqueda que a mí me interesa, está mejor este, porque habla de bibliotecas, alfabetización informacional en bibliotecas teológicas, y se relaciona con la teología, la sociología y scholarship, las bibliotecas escolares, ¿no? Vamos a ver si yo le doy aquí ver más, que me muestra, me está mostrando todos los campos con los cuales se relaciona, y vamos a ver si yo quisiera de alguna manera acceder a este documento, por ejemplo, como pudiera ser. Estos son los datos que me brinda el buscador. Me dice que estos son los autores, que tiene 0 citas, tiene 0 referencias. Este es el lastra, lo que me está dando. Y lo que sí me permite es citarlo. O sea, está a nivel de resumen.
Vamos a ver los que pudiera de alguna manera. A ver, vámonos hacia atrás aquí un ratito. O sea, aquí valdría la pena que pudiésemos citar este documento, pero ve, añadir publicaciones a mi lista, aquí es para realizar las citas, que muy bien pudiera tomar el formato que yo quisiera para la exportación, incluyendo APA. Aquí está el estilo APA. Copie en su escritorio, copie en su pizarra, copy to clipboard, ¿verdad? O descargarlo en estos soportes, o sea, Microsoft Word, Big Test, RIS. Trabaja con los estilos Chicago, APA y MLA, y ustedes tienen que referenciar por APA. En este caso, esta referencia sería la que está aquí, que les está ubicando. Si yo quiero, limpio esto, y ahí ya no tengo más cita, ¿verdad? Y pudiera entonces realizar otras búsquedas aquí. O sea, es bien interesante el buscador. Tienen la posibilidad de elaborar un estado del arte con los principales autores, instituciones, revistas, como ustedes han podido ver, y aquellos documentos que sean de acceso abierto, pues ustedes se los descargarían y eso les permitiría de alguna manera elaborar esos resúmenes que se les está pidiendo en el trabajo colaborativo, ¿verdad? Porque una parte tiene que trabajar con 3 buscadores y uno es este. O sea, uno de los documentos lo tendrán que recuperar de aquí y elaborar un resumen. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ir a la parte de resumen. En Microsoft Academic con otra interfaz y otras características. Es muy parecido en esencia a Google Académico, pues facilita la recuperación de información para fines académicos e investigativos, permitiendo el uso de filtros para precisar la búsqueda. Aquí tienen la primera actividad. Elija un tema de su carrera que le motive para investigar. El tema elegido, realice lo siguiente. O sea, en la clase anterior ya esto se les explicó, pero retomemos acá porque aparece, realice una búsqueda de información considerando Dimension, Google Académico, ustedes conocen ya Google Académico, y Microsoft Académico. Tome captura de pantalla de las búsquedas realizadas, valor 3 puntos, 1 punto por cada captura de buscador. Tendrían que hacer una búsqueda como la que yo mostré, hacer una captura, pegarla en un documento Word, ya por ahí tendrían 1 punto. Luego seleccione 3 fuentes de información, sigamos con el ejemplo de Microsoft Academy, pongamos que es un libro, yo tomo los datos del libro, tomo el título del libro, ya eso es 1 punto. Y luego en inciso C sí ubico los datos completos de ese libro por el estilo APA, y ahí tendría 3 puntos en la clase de hoy. Luego con otro buscador, por ejemplo Google Académico, haría exactamente igual. En ese caso entonces vería el artículo de una revista y con Dimension pongamos que voy a ver una tesis doctoral. Algo así lo iría buscando según mis intereses particulares, ¿no? Cómo se va comportando mi tema. En el trabajo colaborativo es lo mismo, lo único que aquí entonces tendrían que hacer un resumen del texto que ubicaron allá, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les deseo muchas bendiciones y una feliz tarde.